A ver, ¿han visto esas personas que en el Zoom luego salen medio raras? Porque fíjense, hemos visto gente que se encuera y piensa que la cámara está apagada cuando está prendida. Hemos Ujú. visto una infidelidad en la parte de atrás cuando pensaban que la cámara estaba apagada y pues que estaban tronchando el mero jefe con la secretaria. Pero ver a Trueba de la parte de arriba con su suétercito, así de Cruz Roja Mexicana, ¿no? Que es blanco con rojo. Mira, mira. Ajá. Pero dices que Ujú. estás en calzones y que no traes pantuflas. Nada más voy a enseñar. No, sí traigo pijama, pero mira, ahí está la pata. Mira, Coto y lunar, ahí se ve el lunar. Mira qué bonito lunar tengo en la pata. No, no, no. No, no. Qué bueno que ustedes están escuchándonos en la radio, fíjate. Qué bueno, Porque en la tele porque, ya nos cortaron para porque la siempre. tele nos acaban de cortar para siempre por ese Para lunar. siempre, Que ni ya, qué. ya, Oye, ya. dicen que te tienes que revisar. Yo aquí tengo uno también. No te estoy Ajá. pintando arañitas ni nada por el estilo. No, nada, no, no es la Así, ranita que hace derecho. pipí. Exacto. Así es una cosa, así es otra. Pero dicen que los lunares en las plantas y en las palmas hay que tenerles cuidado. Ahora te voy a Sí, llevar con Alejandro Borosilsky para que te revise también. fíjate que yo me los tengo que revisar a cada rato por Sí. la diabetes, porque Ah, si pues no claro. te agarras ahí alguna cosa horrenda y me lo reviso cada 6 meses, voy y me dan mi hojalateada, Ujú. pero algunos son como manchitas, me dicen que los peligrosos son los chipotudos. No, son A, B, C y D. Ah, chirrión. Asimétrico, Ujú. bordes, color, diámetro, A, B, C, D y creo. Espanto. No, ella no hay. Bueno, ya no me acuerdo, pero por ahí va. Sí te los Ah, tienes que chirra. revisar. Eso, sí te los Sí, tienes que sí, revisar. hay que revisárselo, si no te puede brotar un cáncer espantoso. Y Espantoso. Yo eso marca, las llorarás. últimas semanas me he quitado, bueno, me daría mucha pena ahorita quitarme el saco y enseñarte la espalda, pero me quitaron uno de la espalda bastante grandecito. Vamos Sí, con la momia. A ver, la momia, por favor, de Lenin, que es un temazo. es un temazo. Fíjate que yo tengo una gran debilidad por los cadáveres de los poderosos. Me gustan los cadáveres de los Mm. poderosos. Nunca los voy a ver porque sí me da guacala, pero ellos nos muestran algo rarísimo. Los verdaderamente poderosos o los que se creen muy poderosos, a diferencia, por ejemplo, de Fernanda Familiar, tienen dos cuerpos. Fernanda Familiar nada más tiene uno, ellos tienen dos. Este cuerpo físico que miramos es una cualidad que pues no tiene mucha gracia, pero la tiene. Además, estos hombres poderosos suponen que su cuerpo es el país entero. Ellos se materializan en el país. Vamos, la frase de todo sabida, vale la pena recordarla nada más para que esto quede más o menos claro. Luis XIV en Francia decía, yo soy Francia y Francia soy yo. Es decir, mi cuerpo representa al país. Entonces, estos cuerpos de los poderosos se tienen que preservar porque con ellos se guarda la memoria. Ellos son los representantes de la nación, de un ideal político. Ese cadáver ahí está así. Vamos, el caso de Lenin, ustedes ven el cadáver y la verdad es que se ve más joven que cuando se murió. Un poco verdoso por lo que denoto en las fotos, pero es la representación de un país, es la representación de un proyecto político. Y justo por eso, cuando Lenin estaba a punto de morir, se creó una cosa extrañísima, una comisión para la inmortalidad. Ah, caray. Repito, una comisión para la inmortalidad. El problema cuando se muriera Lenin es cómo lo volvemos inmortal. ¿Cómo logramos que ese cadáver que representa a un país se vuelva inmortal? Alguien me diría, oye, esto es una chifladura. No, no es una chifladura.
Nosotros aquí en México tenemos varios ejemplos de cadáveres que nos representan gloriosamente. Vean, por ejemplo, el caso de la Columna de la Independencia, está llena de cadáveres. Vean el Monumento a la Revolución, está lleno de cadáveres. El hemiciclo Juárez no tiene cadáveres, pero la máscara mortuoria que le toman a don Benito representa todo un ideal de país. ¿Por qué razón quieres preservar ese cadáver? Porque ese cadáver te da legitimidad. Mientras no se pudre el cuerpo y lo puedas ver o haya un lugar donde adorar ese cuerpo, tu gobierno será legítimo. Me explico. Stalin se vuelve legítimo porque Lenin, ese cuerpo incorrupto, le da el respaldo. Y los gobiernos de México, da igual el que sea, han buscado respaldos en estos cuerpos. Por ejemplo, en la inauguración del Monumento a la Revolución significaba convertir al gobierno en heredero de esa matazón. La Columna de la Independencia, con todos sus huesos, significa ser herederos de esa gesta. No por casualidad lo construyen personajes muy poderosos y obnubilados por el poder. La columna es obra de don Porfirio y, por supuesto, el Monumento de la Revolución es, aunque no se inaugure en su época, es el gran símbolo de Cárdenas. El cuerpo te otorga legitimidad. Tú eres legítimo porque lo guardas. Ahora viene lo interesante. Ya que tenemos un cuerpo momificado como el de Lenin, hay que crearle un adoratorio. Y hay que crear alrededor de él una religión, porque es una reliquia. Es como si fuera un cacho de la cruz de Cristo, la leche de la Virgen María. No estoy echando desmadre, es en serio, luego la guardan ahí. Tener tantita sangre de la crucifixión o un dedo de algún santo ahí, pues no descontinuado. El crear este mausoleo de Lenin, véanlo en las fotos, es coloradísimo, es la encarnación del poder bolchevique. Incluso vean la tipografía donde dice Lenin en ruso. Clarito se lee que dice ahí Lenin. Bueno, se intuye, pues, se intuye. Y esas letras rojas son la marca del poder de los soviets. No son cualquier cosa, es un mundo brutal. Y ese adoratorio se convierte en una religión política. Me explico. Todos los gobiernos tienen que crear una religión política para que los adoren, para adorar a sus líderes. Es un momento en que los gobiernos le piden a la población, y a veces lo logran, que renuncie a su capacidad crítica y asuman ese hecho. Vamos, pongo un ejemplo muy simple que todos conocemos. Nosotros aquí en México tenemos una religión cívica que la practicamos, bueno, yo ya no, porque yo ya no estoy en la escuela, pero los chamacos que han vuelto a la escuela tienen su religión cívica y tienen su misa. Rezan bandera de México, cantan el himno de determinada manera, se van moviendo la mirada de acuerdo por donde pasa la bandera. Bueno, en el caso de Lenin es crear la figura para este santo encarnado, para este Dios encarnado, donde todo el pueblo podrá rendirle culto por la eternidad. Eso es verdaderamente escalofriante, porque noten algo, hemos cambiado y cambiamos constantemente las religiones tradicionales que tienen un Dios así más o menos normal, por religiones antropolátricas. Es decir, una antropolatría es un nombre al que adoramos, al que veneramos y al que le concedemos poderes más allá de lo humano. Son los capaces de transformar el mundo aunque estén muertos. Son como el Cid, a decirlo claramente. Es este cadáver que trepan en el caballo y todavía puede tomar ciudades. Bueno, la tumba de Lenin en ese sentido es uno de los monumentos mortuorios más interesantes que hay. Nos revela una religión, cómo la política se transforma en un acto religioso y por supuesto es una religión que exige guerras santas, es una religión que puede justificar cualquier horror
porque viene del más allá, del cielo, del Todopoderoso, del hombre que pudo ver el futuro. No importa que se haya equivocado, Él es Dios. Y tener un Dios nunca está de más. Digo, yo no tengo un Dios aquí tutelar, pero nunca está de más porque quedas absolutamente protegido contra todo y contra todos. Es terrible. Pero no tiene algo interesante. Esto ocurre sobre todo en las religiones y en los países que hacen culto a la muerte. Eso está padre, que hagamos culto a la muerte. Ya veremos ahorita, en un segundín, cómo vamos a entrarle al culto a la muerte y cómo el culto a la muerte se convierte en una manera de hacer política. Vean ustedes y pongo un solo ejemplo para que se den una idea. Cuando pensamos en los egipcios de los que hablaba Fernanda al comienzo del programa, estamos delante de una civilización que no se pensó para la vida, se pensó para la muerte. Esas pirámides que nos apantallan, perdón que se los notifique, son lápidos, son sarcófagos, son monumentos a la muerte. El mausoleo de Lenin es un monumento a la muerte. Y eso tiene una connotación política brutal para la vida de los seres humanos. ¿A poco no? Bueno, nos dejas impresionados de todo lo que se tiene que hacer para conservar un cuerpo, para mantener, pues, eso que, como si quisieras tapar la muerte, Sí, ¿no? Como si este ser fuera a vivir para siempre. exacto. Tiene que vivir para Híjole, siempre, qué terrible. porque te justifica cualquier medida política que tomes, lo cual da terror, ¿eh? Da Hombre, terror porque el muerto no tiene manera de protestar. Perdón que diga algo tan baboso, pero es un hecho. no, o sea, a mí me encantan Entonces, los que discuten cuando se va a acabar el mundo. Dices, pues si se va a acabar, o sea, ¿para qué le discutes la fecha, el minuto? No, si ya ni pues siquiera vas a estar sí, para corroborarlo. ¿Para qué te metes en eso? ándale, ¿para qué te Deja, metes en eso? déjame ir a anuncios QTF, vuelvo contigo, mi querido José Luis Trueba Lara, @Trueba Lara y alégale. Vamos con el tema, seguimos con la momia de Lenin. Me quedé pensando acá en estos lares de América, pues también Evita Perón, Simón Ajá. Bolívar, o sea, todos estos son cultos brutales después, años después. ¿Cuál sería el de México, tú, Trueba? ¿Cuál sería Yo creo nuestra que momia? nosotros no nos dio por momificar. Fíjate que nos gustan más los huesitos, tenemos debilidad por las osamentas. Y las osamentas las paseamos mucho de los héroes. Piensa, por ejemplo, el caso de los héroes de la independencia, ya que les juntaron la cabeza a los que se las mocharon, los pusieron primero en la catedral y así los anduvieron trayendo hasta que acabaron reposando en la columna de la independencia. Incluso en algunos casos, estos pleitos de muertos, de héroes muertos, llevan a mover tumbas. Ujú. Por ejemplo, Juárez y Miramón estaban frente a frente en San Fernando. Así, frente a frente, los dos enemigos mortales frente a frente en las tumbas. Y Concepción Lombardo, que era una mujer de unos calzones que ya quisieran más de tres, agarró a su marido y se lo llevó. Y se lo llevó, ya está ahí en Querétaro, en la Catedral de Querétaro, si mal no recuerdo, o en la de Puebla. No, en la de Querétaro está Miguel Miramón. Entonces, esas son. Pero fíjate, lo que acabas de decir es crucial. Cuando una ideología política se vuelve una religión, tenemos que pensarla de una manera distinta. ¿Cuándo aprendimos esto? O cuando menos, ¿cuándo lo aprendí yo? Yo me di cuenta con el nazismo y con el socialismo. Estas dos ideologías políticas, además de compartir sus ideas totalitarias y una serie de horrores en común, no me daban las herramientas de la ciencia política para comprenderlos. Siempre me quedaban espacios en blanco. En cambio, cuando empecé a pensar en esas ideologías políticas como religiones políticas, se volvieron reales. Se volvieron reales porque lograron cosas que yo, no son comprensibles. O sea, imagínate que yo te invito a que mates a alguien y vas y lo matas. Ay, Imagínate que yo te invito a que te mates por mí
y vas y te matas. Que sacrifiques a tu familia por mí, que te mueras de hambre por mí. Perdón que lo diga, este tipo de ideología política lleva a los seres humanos a una fe absolutamente ciega y a una negación de la razón. Vamos, piensa un ejemplo muy simple. En la Alemania nazi, el, el pueblo que tenía el mayor número de premios Nobel, escritores de primera magnitud, músicos, olvídate, como para echar para arriba, tenían para exportar y se quedaban con medio kilo todavía buenísimo, renegó de todo esto y entró en la locura del poder. Lo mismo ocurre en la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir esto? Que esas momias nos representan algo terrible, un gobierno que está dedicado, entre otras cosas, a administrar la muerte. Es decir, la momia de Lenin le permite al Estado soviético dedicarse al culto mortuorio, no solo de un cadáver, el de Lenin, sino a asesinar a su población de manera impune. Me da igual si es un Estado que se apropian como Ucrania y lo condenan a morir de hambre, algo que ya hemos platicado. Me da igual si es asesinar a todos los oficiales polacos que caen en sus manos en Babi Yar. Me da igual si es acabar con los judíos. Me da igual si es, tú escoge a quién. A los que quizá pensaron ser enemigos. La religión política y el culto al cadáver son un signo de la administración de la muerte. Y un gobierno que tiene como función administrar la muerte, pues solo puede terminar en un horror. Es decir, deberíamos de construir no políticas hacia la muerte, no gobiernos hacia la muerte, hacia el culto a los muertos. ¿Qué tal que construimos un gobierno y gobiernos dedicados a construir y apostarle a la vida? Es decir, Claro. apostar a que esto está bueno. Y mira, lo otro pones la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Pones Claro. monumentos o pones obeliscos o pones, ¿no? Pero no un cuerpo. Bueno, ahorita me vino la mano de Álvaro Obregón, Hombre. ¿no? No, 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 Pues, no. ¿Tú sabes cómo la encontraron? ¿cómo? Esto lo contó Obregón, no, era mentirosillo Obregón, pero el chiste es muy bueno. Pues en las batallas de Celaya cae un trancazo de metralla cerca de Obregón y de riácate las manos, le mocha el brazo. Y Obregón se lo llevan ahí sin brazo y él incluso trata de suicidarse por quedarse manco. Lo salvan, le quitan la pistola y pues, su cuate del alma, Benjamín Gil, que tiene calle allí en la Condesa, que le tocó calle en la Condesa, dice, bueno, pues yo voy a rescatar la mano de mi cuate. Y entonces se saca de la bolsa una moneda de oro. Y la empezó a pasar encima de todos los despojos de las batallas. Y la mano de Obregón brincó, dice Obregón, como un águila, y se pescó de la moneda. Y le dijo, mi general, no hay duda, esta es su mano. Y le entregó la mano después de haberla encontrado con una moneda de oro que agarró. Y es más, eso le permitía a Obregón hacer chistes sobre su situación de manco y justificar que era menos rata que los anteriores gobiernos. Él decía, miren, tienen que votar por mí por una sola razón. Como no tengo dos manos, nada más tengo una, robo la mitad. Entonces, por favor, voten por mí, yo soy bien decente. Nada más, no. Era un cinicazo, era un cinicazo. A mí vamos, tenía momentos muy, muy divertidos. Y se quejaba, ay, no, esto no lo puedo contar porque es clasificación 3X. ¿De Iba a plano? contarte, bueno, pues tú dices, yo no tengo No, ningún pues espérate, problema. pues nos vas a dejar picados. No, adivina qué era lo que más le dolía a Álvaro Obregón por no tener dos brazos, dos Bueno, manos. hablando de la momia de Lenin, prueba, gobiérnate, carajo. No, pues sí lo dijo, que cuando Oye, estaban en aquellito no le los podían hablar estados las con antenitas. los estados con más momias son los Ajá. norteños, ¿sí sabías en México? Sí, Sonora, y es Chihuahua, Coahuila, Durango, por el ecosistema, por las extensiones áridas.
Exacto. por poca Exacto. lluvia. Ujú. Sí, en realidad la mayor parte de las momias que nosotros tenemos en México son, digamos, momias ecológicas, son muy, muy ecológicas. Incluso las que están más cerca de tu casa, Sí, las sí. de San Ángel, que Ujú. son, digamos, las más chilangas que hay, todas nacen justo por una tierra muy seca, por una tierra muy salobre, y sobre todo porque hay una cierta concentración de minerales, como lo comentabas. Lo Fíjate, interesante es que se vuelven objeto de visita obligada. no, la mano de Álvaro Obregón sí es una cosa de válgame. ¿Por qué teníamos la mano de Álvaro Obregón? ¿Sigue estando la mano? Porque según yo entiendo, no. No, ya no, ya no. Fíjate que cuando muere Obregón se levanta un mausoleo, el que está ahí en Avenida de la Paz e Insurgentes, digo, si mal no recuerdo. Ese mausoleo se construye encima de un restaurante, de La Bombilla, Mm. y es un mausoleo con una estética nazi que brincos dieran en Alemania de Hitler por tener uno así. Nosotros tenemos muchos monumentos nazis. Pues de eso hablaremos pronto, mi querido Trueba Lara. @Trueba Lara